Cuando vamos a la parte que tiene que ver con el producto inserto en un contexto y dentro de ese contexto lo separamos en lo público, en lo privado, en lo colectivo, en lo individual, y al pensar en el usuario y en el producto y en el contexto, esas relaciones que hay que tejer entre todos ellos tienen mucho que ver con la ergonomía. ¿Por qué? Porque la definición general de ergonomía nos habla de todos aquellos elementos que forman parte del medio ambiente en el cual el ser humano está inserto. Medio ambiente natural, medio ambiente artificial, medio ambiente, en el caso artificial, creado por el hombre, con un montón de características que se van a ir modificando, o bien por las propuestas que hagamos nosotros como diseñadores, o bien por la interacción que los usuarios van a generar con nuestro producto, o bien por condiciones externas a nosotros, medioambientales, que nos van a obligar también a modificar algunos aspectos ergonómicos del producto. Dentro de esta definición de ergonomía que tiene que ver con este contexto en el cual el hombre está inserto, la ergonomía lo que hace es incorporar de muchas otras disciplinas que le aportan sus conocimientos para poder dar respuesta a todos esos problemas que surgen de esa relación entre el hombre y el medio ambiente natural y artificial que lo rodea. Entonces, este análisis ergonómico también se va a tener que dividir en distintas etapas, porque una cuestión es el análisis ergonómico del producto, otra es el análisis ergonómico del usuario que va a estar en interacción con ese producto mientras lo manipula en su proceso productivo, y otra cuestión tiene que ver con todos los aspectos del análisis ergonómico que tienen que ver con la distribución, con la logística, con el transporte, con la manipulación del producto en los diferentes contextos hasta que llegue al producto final, el producto final al lugar al cual está destinado. Entonces, cuando hablamos de los aspectos ergonómicos respecto del usuario y de las secuencias de uso, tenemos este tipo de puntos que también está bueno considerar para cuando, pues que ya sacaron las fotos, empezar a indagar un poco en cómo ordenan y redistribuyen esa información que relevaron para hacer el punto que tiene que ver con el usuario, con el producto y con el análisis ergonómico. Esta tiene que ver con secuencias de uso, ¿no? Entonces, en un primer lugar, podemos separar esa información en la cual la interacción del usuario final con el producto nos está dando una respuesta respecto de su uso. Ahora, esa misma interacción del usuario con el producto, sepárenla en tres partes. Una primera parte es el usuario final, es esto que primero determinamos cuál era el target, o bien se lo pedimos como información a la gente de la empresa para que nos lo brinden, o bien nosotros hacemos una indagación respecto del usuario final y su comportamiento con el producto. Si la empresa ya tiene una parte en la cual hace una indagación respecto del uso de ese producto y tiene una métrica que le permite determinar cómo se comporta el usuario y cuáles son esas ventajas o desventajas que tiene su producto, y ya la tiene en una métrica determinada y ya la puede analizar, entonces ese dato nosotros simplemente lo que podemos hacer es colocarlo dentro de nuestro informe diagnóstico y armar una diagramación que permita visualizarlo de una manera práctica y rápida, agarrar el producto, sacar fotos, relevarlo, mostrarlo en distintas situaciones para ver si dentro de esas secuencias de uso hay alguna que pueda yo como diseñador ofrecer una propuesta de mejora en esa interacción. La otra es la interacción de los operarios con el producto. Cada operario que va a estar manipulando el producto probablemente lo esté manipulando en distintas instancias dentro del proceso productivo. En algunas instancias el producto ya va a estar final y va a ser solamente un ensamblaje, y en algunas instancias previas se va a generar una interacción con los operarios y con el producto, pero que van a tener que ver con partes del producto que todavía no están cerradas o que todavía no son finales. Entonces, dentro de esas partes que todavía no están cerradas o que todavía no son finales, por ahí hay cuestiones que tienen que ver con justamente pequeños detalles de resolución del producto que facilitan la vida del operario que lo tiene que manipular, que también es un usuario del producto o de una parte del producto en el medio. Supongamos que tengo, no sé, una carcasa de... Todo esto, por supuesto, que lo tomamos en términos generales, en algunos casos se adapta a alguna de las empresas que le tocaron y en otros es más general, para el día de mañana si quieren hacer una asesoría de diseño en empresa y quieren tener la apertura total, ¿no? La otra son ventajas y desventajas del tipo de producto y sus características para la manipulación en los puestos de trabajo, pero que se ven involucrados en el proceso productivo. La interacción con los operarios puede tener que ver con el ensamblaje, con sacar y colocar partes, y sacar y colocar partes para poder generar las conexiones adentro, en el caso de un robotito y que tenga pequeños cables y pequeñas conexiones adentro.
Pero en el caso de las ventajas o desventajas para la manipulación de ese mismo tipo de carcasa, por ejemplo, en un puesto de trabajo en el proceso productivo, por ahí hay otras cuestiones de las carcasas de los productos que tal vez pueden servir para manipularlo más rápidamente o para colocarlo en una determinada posición que sea más cómoda, más práctica, para si después se le tiene que colocar otras piecitas que van encastradas, supongamos que es una carcasa que está dividida en 2 o 3 partes y los encastres entre esas 2 o 3 partes. O bien en distintas instancias en las cuales el producto pasa por un determinado puesto, se le coloca una pieza, sigue para otro puesto, pero va enganchado en un determinado lugar para que quede fijo en una cinta transportadora. Y entonces parte de la resolución del producto tiene que ver con esa instancia. Las otras cuestiones de puntos clave de la ergonomía para analizar el producto y relevamiento fotográfico y croquis tienen más que ver con las cuestiones ergonómicas del puesto de trabajo que implican adoptar determinadas posturas para la manipulación de los productos, que esa la vamos a ver ahora, ni bien terminamos con este listadito, vamos a ver estas que tienen que ver con el puesto de trabajo. La otra es experimentación del uso del producto por parte del consultor. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, como asesores de diseño en la empresa, van a estar visitando la empresa, van a estar indagando con los operarios, van a estar indagando con los dueños de la empresa, van a estar indagando con la persona que les haga la visita, pero también por su cuenta, ustedes tienen que hacer un uso del producto, porque en el uso del producto que ustedes como diseñadores hacen, ustedes van a detectar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con necesidades resueltas o necesidades no resueltas, o ventajas o desventajas del producto, que probablemente no tengan la misma mirada que le puede dar el operario, no tengan la misma mirada que le puede dar el dueño de la empresa, o no tengan la misma mirada que le pueden dar otros usuarios que no son diseñadores. Entonces, la experimentación de uso del producto por parte del consultor también tiene una listita aparte en la cual ustedes encuentren las debilidades y fortalezas de ese producto, y dentro de esas debilidades o dentro de esas fortalezas, que pueden ser potenciadoras incluso, pueden plantear esas propuestas de mejora de las que siempre hablamos, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con las situaciones de guardado y las situaciones de no uso. Situaciones de guardado y de no uso pueden darse también si analizamos los aspectos ergonómicos y los aspectos del usuario respecto de distintas instancias. Por ejemplo, instancias de no uso del producto o instancias del guardado del producto para aquel que lo tiene que embalar en una caja antes de mandarlo y despacharlo. No es la misma instancia de guardado del producto que una vez que el usuario final lo sacó de la caja, tira la caja o usa la caja para otra cosa y tiene el producto en su casa y tiene distintas instancias de guardado o no uso de ese producto. Entonces, en ese comportamiento y en esa parte del análisis y en la parte de la ergonomía, en la parte del usuario, uno tiene también otras posibilidades de generar nuevas propuestas de mejora viendo el comportamiento y usándolo ustedes también, por supuesto. Siempre cuando lo usan ustedes con la idea de tratar de separarse un poco de ustedes como usuario y ponerse de manera objetiva en ese análisis para que uno pueda generalizar un comportamiento y no simplemente en la manera en la que uno, como ser humano, como ente individual, lo usa. Después de estas situaciones de guardado y de no uso, también tenemos estos puntos de funcionalidad que tienen que ver con la operativa del producto y el comportamiento del producto en función de cómo se lo diseñó. Si nosotros observamos, por ejemplo, que hay algunos aspectos ergonómicos que a veces se ven influenciados por cuestiones de comportamiento social que no fueron analizadas previamente. Supongamos, yo diseñé una silla para que uno se siente o adopte una determinada postura, ¿no? Entonces, en esa postura, dependiendo del ángulo de inclinación del respaldo, dependiendo de las posibilidades de regulación de altura o de profundidad que me den esa silla, el comportamiento de la persona y del usuario final en ese producto va a cambiar. Ahora, si dentro de ese comportamiento yo detecto como diseñador que hay cuestiones que tienen que ver con una mala comunicación en pequeños detalles o aspectos de la silla o de aspectos del producto que no están bien comunicados y que por eso se los usa de una manera errónea, entonces ahí en esa detección está esta propuesta nueva de mejora que puedo hacer para poder generar una coherencia con cómo se lo usa en función de cómo se lo diseñó. Tal vez no tienen diseñadores en la empresa, o tal vez sí lo tienen, pero ustedes como consultores o como asesores de diseño, es importante que lo destaquen y que lo marquen a esto, porque en la manera en la que la funcionalidad del producto se ve reflejada en el comportamiento de ese target que fue elegido para eso,
todo ese proceso que pasa en el medio es un proceso de análisis en sí mismo y en el cual cuando ustedes profesionalmente hacen una propuesta de mejora, generalmente pueden derivar en dos cuestiones, o bien que se generen pequeños cambios en las piecitas o en el desarrollo de alguna matricería o de alguna manera en la que se le agregan cosas al producto final, o bien para que se cree una nueva línea de producto que tiene una comunicación diferente que surge a partir de ese análisis funcional. La otra es listar las acciones y las operaciones, todo esto mismo que estamos diciendo, pero ponerlo en una lista. En esa lista nos permite también no olvidarnos de ninguno de los detalles que venimos analizando y no olvidarnos de que algunos ameritan ser resueltos en corto plazo y hay otros que por ahí necesitan de una planificación y de una entrega de un anexo, aparte del informe diagnóstico, en el cual se planifique y se ordene a futuro o a largo plazo cómo progresivamente se pueden ir realizando cambios para resolver estas cuestiones que se fueron analizando antes. Y la otra es, de estas secuencias de uso que estuvimos analizando, está bueno y a veces sirve para un análisis ergonómico generar un párrafo que describa esa secuencia de uso y entonces tener ese pequeño párrafo que lo describe con una pequeña apoyatura gráfica para ordenar la secuencia de todo ese uso y poder ir en toda esa secuencia analizando punto por punto a ver dónde está el lugarcito en el cual esa propuesta de mejora se puede hacer. Ahora vamos a ver, voy a sacar esto de acá, dejo de compartir un segundo ahí, para sacar esto de acá y compartir respecto de estas otras cuestiones de la ergonomía que influyen en esa toma de decisión o en esa parte del análisis que decíamos recién. Estábamos acá. Percepción. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, en esta parte que tiene que ver con la ergonomía, vieron que recién decíamos que había algunos aspectos de la ergonomía que cuando nosotros determinamos, si vamos a hacer, por ejemplo, en toda la asesoría y en todos los grupos de información, como veíamos la vez pasada, algo de la estrategia de la empresa o analizar los grupos de información respecto del usuario y de la ergonomía, en el caso de la ergonomía hay una parte importante dentro del análisis que tiene que ver con la antropometría, ¿sí? Ustedes ya vieron en ergonomía todas estas cuestiones que tienen que ver con la antropometría, pero es importante por ahí que mencionemos algunas cosas que les sirven como disparadores para los puntos de análisis que pueden llegar a considerar cuando hacen el aspecto ergonómico de los puestos de trabajo, ¿sí? Como ustedes saben, antropometría dentro de ergonomía está dentro de esas disciplinas que le aportan conocimientos para que uno pueda analizar esta interacción del hombre con ese medio que lo rodea. Ahora, el cómo analizamos ese contexto y esa parte ergonómica de relación en cada uno de los puestos de trabajo y en su interacción dentro de la empresa, vamos a considerar lo que son las variables antropométricas. Si bien antropometría tiene que ver con las medidas del hombre, como variable antropométrica es como le dice ahí, ¿no? Es una característica del organismo que se puede cuantificar, definir, tipificar y expresar en una unidad de medida. Entonces, esto significa que no solo yo puedo analizar dentro de los aspectos ergonómicos aquellos que tienen que ver exclusivamente con las medidas en milímetro o en centímetro. Dependiendo del tipo de empresa, de las características, si ahora les tocan empresas más chicas, porque tuvimos acceso a empresas más chicas, pero si les toca el día de mañana una multinacional o tienen determinado tipo de empresas en los cuales hay aspectos de la antropometría o aspectos de las mediciones que tienen que ver con los aspectos, los puntos biométricos, la antropometría, si bien me permite determinar las medidas del hombre, las medidas del hombre yo las determino por dos razones. Una razón podría ser aquella que me permite determinar cuáles son las características estructurales de un cuerpo humano que yo los puedo analizar por grupos y que van a resolver la manera en la que operan ese producto casi de manera similar. Pero si yo analizo, por ejemplo, los datos biométricos también me permiten determinar dentro de ese grupo poblacional características de mediciones, pero características de mediciones que en vez de analizar ese grupo poblacional en conjunto para ver cómo todos lo operan de la misma manera, la biometría lo hace al revés. Cómo determino uno por uno y sé quién es quién dentro de esa empresa. A veces por ahí puedo, no sé, me puede tocar
visitar una empresa que fabrica los aparatitos que están en la puerta de entrada, de acceso de otra empresa, y dentro de esos aparatitos que analizan los aspectos biométricos. Ahora, como diseñador, el cómo analizo esta cuestión y esta problemática va a depender también de cuál es mi parámetro de análisis para eso, o mi apertura para poder generar propuestas de mejora. ¿Qué analizo de la biometría en este caso? Analizo que se puede hacer el análisis biométrico por la simetría de la cara y por los puntos que tienen que ver con la simetría de la cara. Analizo aquellos aspectos biométricos que me determinan las diferencias de cada persona por la huella digital, o de cada persona por los aspectos de la tonalidad y que tienen que ver con la voz, o de los aspectos que tienen que ver con aquellos puntos específicos del iris que determinan también una diferencia entre una persona y la otra. O nos vamos al otro extremo, si me toca diseñar algún producto que va a ser usado para un público y que está pensado de forma masiva, para resolver el producto de forma masiva. ¿Cuáles son aquellas características antropométricas o de las medidas del hombre que pueden tener diferencias por las cuales yo después, cuando hago las medidas y las proporciones que tiene que tener ese producto final en el uso, me van a modificar por las distintas medidas que tiene la variabilidad humana? Entonces, supongamos que analizando esto, nos vamos a los aspectos que tienen que ver con cómo determino yo ese análisis antropométrico que voy a hacer de ese producto final. Una cuestión tiene que ver con esas medidas estructurales, que son aquellas que yo puedo medir en cualquier parte del cuerpo. Voy a tener libros, voy a tener tablas, voy a tener un montón de cosas que me van a decir, bueno, el cuerpo humano en un percentil 5 o en un percentil 95 tiene estas características de medida de piso a largo de brazo, de piso a la altura del ojo, etc. Y son estructurales, están medidas en un cuerpo sin moverse. Pero las funcionales son las otras medidas que me permiten determinar los alcances para cuando yo voy a analizar. En un puesto de trabajo, por ejemplo, me tocó relevar un operario que está sentado en un determinado lugar de una máquina y que tiene que estar 9 horas de corrido en ese lugar, y entonces hay características estructurales de la antropometría de ese cuerpo que está en ese lugar una cierta cantidad de horas, pero las funcionales que también van a tener que ver con cuánto se mueve en ángulos, en distancias y en alcances esa persona para poder llegar a un determinado lugar. Como les decía, como aparecen acá, sabemos que todo está tabulado y que todo está medido, pero ¿qué dato es el que me importa a mí de esta parte de la antropometría o del estudio del cuerpo del hombre para analizar como asesor en este aspecto en particular dentro de la empresa? Me permite también determinar otro tipo de propuestas de mejora. Lo mismo pasa con esto, ¿no? El cuerpo está dividido y los movimientos del cuerpo para estas medidas funcionales que aparecían acá, para estas medidas funcionales el cuerpo está dividido en planos y en ejes. Entonces, el cómo yo determino el movimiento en función de esos planos y de esos ejes para poder ofrecer propuestas de mejora en un determinado puesto, me va a permitir ampliar el panorama de opciones cuando hago esa propuesta de mejora. Y entonces, desde ese lugar, palabras clave para tener en consideración respecto de esto van a ser, bueno, entender esto de la falacia del hombre medio, que sabemos que no hay un hombre, que no existe la palabra promedio cuando analizamos ergonomía, sino hombre medio, porque si analizamos una persona de percentil 5 y una persona de percentil 95, en el caso de percentiles, analizando la estatura, por ejemplo, sabemos que un percentil 5 puede medir 1,54 m, 55, y un percentil 95 puede medir 1,80 m y pico, 1,90 m. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Un percentil 5 de mujer y un percentil 95 de hombre? ¿O estamos hablando de un percentil 5 de mujer y un percentil 95 de mujer? No es lo mismo. Entonces, estas cuestiones nos hacen observar ese puesto de trabajo o ese usuario final en el cual estamos analizando estos aspectos dentro de la empresa de manera diferente. Si yo entiendo que es una falacia pensar que hay un hombre medio, que hay una persona que cumple con todas las medidas medias en todas las partes de su cuerpo, voy a cometer un error, sobre todo cuando tengo que analizar una empresa que tiene un torno que va a ser usado a las 5 de la tarde por una persona mayor con determinadas características y a las 2 de la mañana por un pibe de 20 años. El mismo torno, ¿sí? Y con características estructurales iguales. Tal vez el percentil de ese señor mayor que lo usa a la mañana es un percentil 50 de estatura o un percentil 50 de largo de brazo.
pero esa misma persona que lo va a usar con 20 años, por ahí es un percentil 50, pero por ahí es un percentil 50 de estatura y no percentil 50 de largo de brazo. ¿Y qué pasa con esto? Tengo que regular cosas, tengo que pensar en aditamentos, tengo que pensar en soportes, tengo que pensar en los ángulos mínimos y máximos que una persona con determinadas características de edad va a poder hacer para girar una palanca. ¿Cuál es su límite? Entonces, estas palabras clave me permiten que dentro de ese punto que tiene que ver con el análisis ergonómico de ese puesto de trabajo, yo pueda ofrecer muchas más cosas. Por un lado es el análisis que tiene que ver con lo que decíamos recién, antropometría y medidas, y ver que como las medidas son un elemento tipificable y cuantificable, ver qué medida voy a tomar. ¿Voy a tomar una medida de capacidad respiratoria? ¿Voy a tomar una medida de perímetro craneal? ¿Voy a tomar una medida de estatura? ¿Voy a tomar una medida de qué? ¿Sí? Voy a tomar una medida de peso, que también es antropometría. ¿De qué? La otra es analizar que estadísticamente todos estos datos, cuando se vuelcan después en una tabla para poder informarlo, son los que me dan los datos que a mí me sirven para resolver esos grupos poblacionales y ver qué características y similitudes tienen. Digo, porque en este caso les puede tocar, o bien que como asesor de diseño en la empresa van a estos puntos en particular para hacer resoluciones y propuestas de mejora en el producto final, pero si van a hacer como asesores propuestas de mejora en el aspecto ergonómico respecto de todo lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, con los operarios y con la logística, con los que hacen la distribución, con los que cargan las cajas que tienen esta cantidad de producto y que después la tienen que dejar en otro lugar para que un distribuidor después la reparta a los puestos de venta. O si es un producto que sale de la fábrica y sale puerta a puerta y yo lo pido por Mercado Libre y la misma fábrica me resuelve después para que me llegue a la puerta de mi casa. Hay una parte de logística, hay una parte del uso del producto con los usuarios y con todas estas características ergonómicas que tengo que considerar. Entonces, esas estadísticas me sirven también para analizar dentro de estos grupos y dentro de las diferencias que hay, cómo yo resuelvo algunas cosas o cómo genero propuestas de mejora como asesor en esos aspectos en particular, ¿sí? El uso de los datos antropométricos me permite eso. La otra es entender que esto de la variabilidad humana, cuando nosotros hablamos de determinados productos y hablamos de que no todas las personas son iguales, también sabemos que como no todas las personas son iguales, las adaptaciones que sufren los productos o los puestos de trabajo tienen un límite mínimo y máximo que lo consideramos dentro de lo que llamamos reglas de concordancia antropométrica, que está bueno que la tengan en cuenta en el análisis o cuando hacen el trabajo y digamos, y entregan el informe diagnóstico, porque también forman parte del profesionalismo y de la seriedad con la que se lo pueden tomar. Cuando vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el producto, esto lo vamos a pasar medio rápido porque ustedes ya lo vieron en ergonomía, pero digo, refrescarlo también porque estas cuestiones son importantes a veces considerarlas cuando dentro del análisis no queremos olvidarnos algunos puntos importantes y queremos ver de qué manera lo definimos y de qué manera hablamos con propiedad y de qué manera nosotros mostramos la información que analizamos y hasta qué profundidad le dimos a ese análisis. Cuando nosotros hablamos de muestra y población y hablamos de lo que decíamos de percentiles, lo que hacemos es tomar, por ejemplo, dijimos, vamos a analizar esta silla, ¿no? Y de pronto estamos en una empresa que fabrica sillas y lo que hacemos es analizar cuál es la muestra poblacional de ese usuario final al que va destinado esa silla. Es un público general, es el 90% de la población, bueno, perfecto. Entonces tomo ese grupo poblacional y digo, bueno, si yo voy a analizar cuáles son los rangos de percentiles mínimos y máximos que pueden usar esta silla, van a ser todo, dentro del percentil 5 de mujer y 95 de hombre, van a ser todos. Si quiero saber cuáles de todo ese grupo poblacional son estos percentiles, bueno, tomo una muestra más chica para analizar. Supongamos que digo, bueno, a ver, vamos a tomar una muestra más chica de un grupo de chicos adolescentes porque es un bar, porque estos son sillas que van a ir a un bar y el público de ese bar es un grupo adolescente. Bueno, listo. Tomo una muestra de 100 personas, divido esa muestra de 100 personas en 100 partecitas iguales, ya sé que cada una va a ser un percentil, ¿no? Y de todo ese grupo poblacional y de todo ese grupo de personas que están ahí, yo ya sé que los más bajitos los ordeno de menor a mayor. Los más bajitos van a ser el percentil más bajo, los más altos van a ser el percentil más alto. Ahora, si yo estoy tomando de esta muestra poblacional todos aquellos aspectos antropométricos de las medidas de estatura, simplemente voy a analizar solo en este caso estatura. Supongamos que seguimos pensando en la silla, ¿no? Entonces, de toda esa muestra yo digo, me voy a parar en este lugar. Me paro en este lugar y resulta que estoy en el lugar 22 de una muestra de 100, entonces estoy en el percentil 22.
Yo ya sé que el resto de la muestra van a ser personas más altas, si estoy midiendo estatura, y el 22% van a ser personas más bajas. Entonces, ese percentil 22 es un percentil bajo, ¿sí? Ahora, si pasamos esto dentro de esas características, yo ya sé que ese es el percentil bajo, lo que decía recién de la muestra es volqué esta información en este lugar. Si yo volqué esta información en este lugar y de toda esa muestra poblacional que analicé, yo ya sé que los límites son el percentil 5 y el percentil 95 de hombre o de mujer, como aparece acá, como estoy marcando acá, yo ya sé que de todo este 90% de la población, del percentil 5 para abajo me quedan afuera y del percentil 95 para arriba me quedan afuera. Entonces, la muestra poblacional para este análisis ergonómico que hago de este usuario, de esta silla, en esta empresa que me tocó analizar, estoy hablando que el 90% de la población va a usar dentro de este centro de la campana de Gauss, ¿sí? Ahora, como se vuelca toda esa información acá, yo ya sé que los de percentil menores a 5 me quedan afuera y mayores a 95 me quedan afuera, ese es el rango con el que la empresa va a estar diseñando esa silla, ¿sí? Ahora, yo acá medí estatura, pero yo podría haber medido, por ejemplo, la distancia que hay entre el piso y el hueco popliteo, que es ese hueco que está detrás de la rodilla. Si del piso al hueco popliteo yo estoy analizando las medidas también de percentiles para determinar qué altura va a tener esa silla o qué profundidad va a tener esa silla, si yo voy a analizar desde el hueco popliteo hasta el respaldo del asiento, y tengo también otras medidas, yo lo que tengo que considerar acá es, si hay algo de esta silla que se está diseñando para este target que se está diseñando, que está dentro de estos parámetros o que está fuera de estos parámetros, para que mis propuestas de mejora estén dadas desde ese lugar. No siempre pasa que los productos de uso masivo o que los productos que se fabrican en una determinada empresa tienen este análisis. Entonces, por ahí está bueno también que con el análisis y la profundización de este tipo de cuestiones, uno puede ofrecer la propuesta de mejora de manera profesional, con un dato, con una estadística y con algo que le permite a la empresa entender que hay pequeñas modificaciones, o bien en la altura en la que se está poniendo la silla, o bien porque la silla se puede regular, o bien porque quiere tener distintos tamaños de silla, o bien porque hay algo de esto para ese target que decidieron diseñar que se puede resolver de una manera mejor, ¿sí? Ponemos un ejemplo. Cuando decíamos esto de la falacia del hombre medio, sabemos que no todas las personas tienen las mismas medidas en todas las partes de su cuerpo y por eso no decimos hombre promedio. Porque si en toda esta muestra de población que yo les mostraba acá, ¿no?, pensáramos que todas estas personas son diferentes de estatura, pero por ejemplo el percentil 95 de estatura también tiene percentil 95 desde el piso al hueco popliteo, estaría cometiendo un error, porque esa variabilidad humana y eso que decíamos de falacia del hombre medio, lo que me permite saber es que yo no puedo sacar un promedio de todas las medidas que va a tener esta persona. Esta persona es percentil 95 desde el piso hasta la altura de la cabeza, pero por ahí es percentil 50 desde el piso a la altura de la rodilla. Entonces, por ahí esta persona se puede sentar en una silla más baja que otra persona de percentil 95 de estatura, ¿sí? Lo que quiero decir es que cuando hablamos de esto de falacia del hombre medio, dependiendo del tipo de producto que nos haya tocado analizar, muchas veces este tipo de análisis que les digo acá respecto de la antropometría y de las medidas y de todo eso, nos permite determinar que hablando con propiedad, con esta cuestión de la falacia del hombre medio y con esta cuestión de cómo la antropometría se puede modificar y donde las medidas del hombre pueden ser diferentes en determinados lugares, aunque hablemos de un percentil 50 de estatura. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener percentil 50 de estas dos personas de estatura, pero por ahí tienen una diferencia de percentil respecto de la distancia interpupilar, como aparece acá. Las dos personas son de percentil 50 de estatura. Los dos en esa muestra poblacional que les decía van a estar en el medio. Pero si la medida que tomaba, en vez de ser de estatura, era de distancia interpupilar, este de la izquierda es percentil 55 de distancia interpupilar y este es percentil 65. Y por eso sucede que este tipo de productos, como el que aparece acá en el microscopio, tengan ese tipo de regulaciones. Tienen tipos de regulaciones de distancia interpupilar para cubrir ese problema de la falacia del hombre medio que hace que la distancia interpupilar cambie en estos casos y que no todos tengan las mismas medidas. Entonces, o resuelvo el microscopio de esta manera o resuelvo
un determinado producto que se está haciendo en una empresa, supongamos que me tocó una fábrica que produce cosas muy pequeñas o cosas que tienen que ser vistas con una aparatología como esta, pero la aparatología no tiene las regulaciones o el puesto de trabajo no tiene las regulaciones que corresponden para estas diferencias que existen en la falancia del hombre medio y para estas diferencias que existen en la antropometría de los distintos cuerpos humanos. Entonces está bueno analizar esto porque yo lo puedo analizar, ya sea que ofrezca una propuesta de mejora en el producto final o ya sea que ofrezca una propuesta de mejora en la ergonomía de ese puesto de trabajo que necesita regulaciones porque justamente pasan por ese puesto de trabajo diferentes personas y cada una van a tener características diferentes, ¿sí? Lo mismo pasaba, esto lo paso medio largo, que es lo que decíamos hoy con respecto a la biometría y a todos esos aspectos que diferencian a una persona de la otra. Y lo mismo sucede con cuando decimos esto de variabilidad humana y analizamos o bien el producto final y ese target, o bien el puesto de trabajo, o bien otro aspecto ergonómico o antropométrico que tenga que ver con el uso del producto y del usuario, que es el tema que nos importaba hoy, respecto de la manipulación de ese mismo producto por personas con características diferentes, tenemos que entender que si analizamos la variabilidad humana en la antropometría específicamente, la antropometría, como son las medidas del hombre, hay muchas variables del hombre que pueden modificar esas medidas. Respecto de género, si soy hombre o si soy mujer, el ancho de la cadera no es el mismo, porque biológicamente está preparado un cuerpo y el otro para situaciones de la vida que van a ser diferentes. Lo mismo va a suceder con aquellos aspectos que tengan que ver con el fortalecimiento muscular. Si yo trabajo aquellos aspectos como aparecen en estas imágenes acá de Schwarzenegger, etcétera, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento muscular o el aumento de volumen de la musculación dado, o una hipertrofia muscular dada por un ejercicio físico, cambia la antropometría de ese cuerpo, porque probablemente las medidas del ancho de espalda o la medida del diámetro del bíceps de Schwarzenegger previo a utilizar una estimulación física para aumentar el volumen del músculo no es la misma. Entonces, si yo tengo que diseñar la remera para esta persona o la camisa para esta persona, esas medidas antropométricas me van a cambiar. O si yo tengo que diseñar un puesto de trabajo que tiene que ser usado por una determinada característica de persona que tiene que entrar en ese puesto y está muy acotado o muy ajustado, tengo que pensar en esta variabilidad humana y en estas medidas que pueden cambiar de la antropometría de un cuerpo para esa adaptación. Lo mismo sucede con la edad. Otra cosa que cambia las medidas del cuerpo humano es la edad, ya sea que cambie la estatura, por un lado, o ya sea que cambie también los alcances y los límites. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos hace un rato hablábamos de medidas funcionales y de medidas estructurales? Yo puedo tener medidas estructurales en el cuerpo que probablemente se modifiquen a lo largo de la vida. Si una persona, si analizo, por ejemplo, la estatura de una persona a los 20 años y analizo la estatura de esa misma persona a los 80, probablemente no tenga, antropométricamente hablando, los mismos datos de medidas de estatura a los 20 que a los 80. Y eso no significa que esa persona que sea otra persona o que no pueda usar los mismos productos. Simplemente lo que sucede es que por el efecto de la gravedad y a lo largo del tiempo, la compresión de las vértebras, a lo largo del estilo de vida que haya llevado, si cargó peso, si no cargó peso, las características biológicas que ya traiga de base y aquellas que se modificaron por el entorno o por cómo se comportó en el entorno, también me van a hacer modificaciones en esta cuestión de la antropometría. ¿Por qué lo digo? Porque hablábamos hace un rato de que yo puedo tener, por ejemplo, como puesto de trabajo, una persona en un turno que tenga 60 años y en el mismo turno, en otro turno rotativo, un pibe de 20 años. Cuando hablábamos al principio de estas imágenes, que la vuelvo un toque para atrás para que las recordemos, estas imágenes que tenían que ver con los alcances y todo esto respecto de los ángulos y todo, también teníamos que ver, también analizábamos esto, de los planos y los ejes con los que se analiza el cuerpo humano para ver los movimientos. Bueno, estos movimientos a lo largo del cuerpo, a lo largo de los años, también se van a ver modificados por esa variable edad que me modifica aspectos antropométricos, porque los aspectos antropométricos, como decíamos, son las mediciones, las medidas del hombre. Entonces, si las medidas del hombre para generar, por ejemplo, un giro de la mano, haciendo un determinado torque, o un giro de la mano para un alcance de algo, probablemente a los 80 tenga un alcance menor
que a los 20, dependiendo también de la estimulación, del trabajo que haga, etcétera. Pero digo, la edad es un aspecto que modifica las variables antropométricas para considerar los alcances. Lo mismo sucede si les toca analizar como consultores una empresa que está diseñando aparatología para personas de tercera edad. Entonces, las características de los alcances, de los movimientos, de la aprehensión fina que puede hacer, se van a cambiar, pero también en los puestos de trabajo y también en el medio productivo y en todo lo que suceda en el medio, ¿sí? Y lo mismo sucede con los 3 elementos que aparecen acá, que son los somatotipos. Los somatotipos, que es la estructura de base que cada cuerpo trae, ¿sí? Si es ectomorfo, mesomorfo o endomorfo, y en cada una de esas características hay modificaciones antropométricas que probablemente te acompañen a lo largo de toda tu vida. Como diría mi abuela, sos de estructura de hueso grande, o sos de estructura de hueso medio, o sos de estructura de hueso chico. Digamos, uno puede modificar el aspecto de la grasa, el aspecto de la estimulación muscular, etcétera, pero hay una estructura de base que ya traes. Y parte de esa estructura de base también está bueno analizarla y también está bueno verla. ¿Por qué? Porque otra variable antropométrica que me modifica esa cuestión de las medidas tiene que ver con esto. Si de pronto les tocó analizar una empresa, que es una empresa argentina, de una familia que tiene determinadas características, o si me tocó analizar una multinacional o una empresa alemana que viene y se metió en Argentina y que yo voy y analizo esa empresa. Probablemente aquellas características de somatotipo se vean modificadas, o aquellas características de raza, de género o de estimulación muscular, etcétera, se vean modificadas por las características del target que va a ser quien va a operar el producto que tengo que analizar ahí adentro. Y yo, como consultor o asesor de diseño, tengo que estar abierto a observar también estos detalles y estas cuestiones. Hay algo interesante para analizar acá, que es algo más bien genérico, pero que tiene que ver con, dentro de la ergonomía y dentro de la antropometría y de los puntos que puedo analizar en la empresa respecto de esto, sabemos que hay 2 grandes grupos de información que tienen que ver con las características de esos usuarios que van a usar mi producto, o de esos usuarios que van a manipular mi producto en toda esa cadena productiva, que son el genotipo y el fenotipo. El genotipo es lo que decíamos recién, las características genéticas que yo traigo de base y que son inmodificables a lo largo de toda mi vida. Pero el fenotipo es aquella que me permite la manifestación morfológica, la manifestación física de mi genotipo. Y esa sí se puede llegar a ver modificada a lo largo de la vida, a lo largo de los años, o por características diferentes del entorno. Digo esto ¿por qué? Porque hace un rato, cuando mencionábamos al principio de la clase esta cuestión del entorno, del contexto y de todo eso, a veces hay determinado tipo de productos o determinadas características de usuarios o determinadas características de personas observables en el comportamiento con estos productos que por ahí se van a ver modificadas por el entorno, dependiendo siempre del tipo de empresa que les tocó analizar y del tipo de producto que les tocó analizar. Pero está bueno tenerlo presente, tener en cuenta que todas estas son cuestiones que me van a modificar las variables antropométricas y que yo las tengo que tener en consideración porque por ahí nadie las vio y por ahí yo puedo generar propuestas de mejora con esto respecto del producto, respecto del que analicé tanto y profundicé tanto en el análisis de mi usuario que por ahí en ese lugar encontré cosas que nadie encontró o generé una innovación. Esta cuestión del genotipo y el fenotipo en la modificación con el entorno, hay estudios que permiten demostrarlo, digamos. Si ustedes se ponen a indagar y a buscar, van a ver que esta cuestión de la variabilidad humana respecto de genotipo y fenotipo, con algunos estudios se vio manifestada en algunos casos en los cuales se tomaron gemelos al nacer, gemelos monocigóticos, que son aquellos que se manifiestan iguales casi a lo largo de toda la vida, y se los separó al nacer. Se los separó y vivieron y crecieron en entornos diferentes. Y esto modificó una variable antropométrica, en este caso que tiene que ver con los percentiles y la medida de estatura. Entonces, fíjense hasta qué punto se puede modificar esto por el entorno. Digo, por ahí nos toca analizar, qué sé yo, una empresa que tiene determinadas características del entorno que no van a modificar a mi operario, pero sí el producto final, porque es un producto final que tal vez yo lo estoy pensando para Argentina, pero el día de mañana quiero exportar. Y por ahí las características antropométricas de la mano media del lugar al que yo lo voy a exportar se modifican. Esto pasa con los autos, esto pasa con un montón de empresas que fabrican productos que después van destinados a otro target diferente y hay pequeñas modificaciones que se insertan en las líneas productivas que tienen que ver con estas resoluciones que forman parte de cómo yo afronto esta problemática para mejorar la respuesta que la empresa da al usuario final o a toda la cadena productiva que está involucrada también como usuario en ese producto, ¿no?
Esta parte de antropometría la vamos a pasar un poquito de largo, pero esto que decíamos al principio de que algunas variables antropométricas se pueden modificar dependiendo del entorno y dependiendo de qué es lo que yo voy a medir. Yo puedo medir como variables antropométricas, como decíamos al principio, la medida de la calota craneana, o puedo medir en centímetros o en metros o en milímetros, en lo que quiera, la estatura de una persona de piso a la altura de los ojos o a la altura de la cabeza o al hueco popliteo. Pero como antropometría también me permite analizar mediciones del cuerpo humano en diferentes cosas, también está bueno analizar esto como parte de propuestas de mejora en los puestos de trabajo, dependiendo de qué características tienen esos puestos de trabajo. Supongamos que yo estoy analizando una empresa en la cual se permite fumar en un determinado lugar, o una empresa donde el polvillo está dando vueltas todo el tiempo y hay un montón de lugares en los cuales no hay protección o no está bien marcada la protección o no está bien resuelta esta protección. Entonces, estas características de mediciones antropométricas en función de o bien el estilo de vida, que puede tener que ver con un estilo propio o que puede tener que ver con aquellos puntos que forman parte de mi trabajo diario, 9 horas por día expuesto a determinadas condiciones. O bien por patologías que yo ya traigo de base, que tiene que ver con lo del genotipo que hablábamos recién, o bien por la edad, porque hay cuestiones de mis capacidades a lo largo de la vida que también se van a modificar y modifican estas mediciones, ¿no? Pero también, cuando hablamos de esto que decíamos, de qué cosas voy a medir, y si de pronto yo tengo que en la empresa hay un puesto de trabajo como el que se ve acá a la derecha, arriba, y en ese puesto de trabajo por culpa de no tener la protección o que la empresa no provee para esas personas que están en ese puesto de trabajo determinadas características, se le modifican algunas de estas variables que le salen en un estudio a la persona y la persona le hace un juicio a la empresa porque el puesto de trabajo no está adaptado o porque no está bien resuelto o porque trae problemáticas que son derivadas del uso en ese trabajo y no de la vida que quiere llevar esa persona. Entonces también está bueno que cuando analizamos determinados puestos y determinadas características, el profundizar en todo esto nos da las herramientas que necesitamos para que todo eso ofrezca una propuesta real de mejora, que sea viable, que por ahí con pequeños cambios, con el uso de determinado tipo de barbijos, con señalética que está ubicada en determinado lugar que me indica que tengo que usarlo por mi bien o por mi protección y que esto también protege a la empresa frente a posibles futuros problemas que surjan con todo esto. Digo, de alguna manera, todas estas cuestiones también forman parte de este análisis y esta indagación que necesito para que se pueda resolver de una mejor manera de como asesor de diseño el cómo yo afronto la problemática. Y acá aparece dentro de lo que decíamos recién, si dentro de la variable antropométrica me toca analizar en una empresa determinados puestos de trabajo que van a ser usados por distintas características de personas, también tengo que tener en cuenta que dentro de la antropometría, esas variables que decíamos que se van a ver o bien por la edad, o bien por el género, o bien por determinadas características de alcances que puedan tener, y de todas esas variables antropométricas biológicas y todo lo que decíamos antes, también hay cuestiones que están reguladas, ¿sí? Si uno mira todas aquellas regulaciones para los puestos de trabajo que están en las asociaciones de ergonomía nacionales e internacionales, tienen que ver con que, por ejemplo, está ya determinado y estipulado la carga máxima que puede llevar una mujer o la carga máxima que puede llevar un hombre dentro de una fábrica. Está estipulado en 20 kilos para una mujer y en 25 kilos para un hombre, pero además, si esa carga yo la voy a hacer levantando la carga simplemente en una línea vertical, o si voy a cargar esto, rotar la cintura y con esa carga sostenida rotando la cintura voy a estar trasladando este elemento que saqué del carrito y lo puse en mi puesto de trabajo. Ya me cambió. Entonces, por ahí desde ese lugar ustedes como diseñadores o como asesores de la empresa pueden ofrecer alguna propuesta de mejora para ese tipo de situaciones, para facilitar la vida del operario en ese tipo de situaciones, porque estamos analizando el usuario, porque estamos analizando la parte de ergonomía hoy, ¿no? Bueno, algunos de estos puntos son los que aparecen, que ya están regulados, que uno los puede ver en cualquier, después les puedo pasar algunos links, porque aparecen en algunos lugares donde uno los tiene ya a la mano, para poder determinar cuáles son los mínimos y los máximos en las tablas que ustedes puedan volcar de su análisis. Y por otro lado tenemos la regla de concordancia antropométrica, va a tener que ver con la convivencia dentro de los puestos de trabajo o dentro del producto final que a ustedes les va a tocar analizar
en las distintas empresas que les tocó visitar y que son dentro de esa convivencia de cuántas maneras posibles. Yo con la regla de concordancia antropométrica resuelvo las cosas para una persona, para un grupo pequeño o para el 90% de la población. Entonces, si yo ya sé que tengo toda esta variabilidad humana, que era lo que analizábamos recién, y yo ya sé que, por ejemplo, en el diseño de la silla, me tocó analizar la empresa que fabrica sillas y detecto estas cuestiones que decíamos, de la altura de la silla, de la profundidad de la silla y de todos estos elementos que forman parte de cómo resuelvo la antropometría de la silla, o la antropometría de la silla del puesto de trabajo, que por ahí puedo incidir antropométricamente en ese lugar, capaz no en el producto final, pero sí en la silla y en el puesto de trabajo. Entonces, es importante que analicemos que podemos tener estos 3 puntos que aparecen acá. Un individuo particular, que son los que quedaron fuera de esa muestra, que les decía de la campana de Gauss, donde un grupito de percentil 5 y 95 me quedaron afuera, y esos que quedaron afuera por ahí me pueden pedir la resolución de un producto particular. O bien producto particular porque están fuera de los percentiles, o bien producto particular porque las características de ese producto específico requieren de un estudio pormenorizado. Supongamos, estoy analizando, qué sé yo, un diseño de un asiento para una persona que conduce un auto de fórmula. Y entonces las características de ese asiento son muy diferentes de la de un asiento que va a estar en el uso de un auto común que no es deportivo y que es para el 90% de la población. Lo mismo si para un grupo reducido o para el 90% de la población. Si vamos a los individuos extremos, analizamos esto que decíamos de las dimensiones mínimas y de las dimensiones máximas, y la regla de concordancia antropométrica nos permiten ver que, por ejemplo, como aparece en la imagen de ahí, si yo tengo que diseñar en un determinado espacio a qué altura está puesta la abertura de la puerta o el arco que quiero generar para que pase uno, lo voy a hacer considerando el individuo de percentil 5, que es el más bajito, o el de percentil 95. Si analizo el de percentil 5, el de 95 se lleva la puerta puesta o la pared que está arriba. Y si lo hago al revés, va a entrar, así como entra el de 95, el de 5 va a entrar. Entonces, esto indica la regla de concordancia antropométrica. ¿Cómo yo resuelvo estos mínimos y máximos para que todos puedan hacerlo? Lo mismo si diseño de pronto una biblioteca. Diseñé una biblioteca, pero resulta que no consideré cuál es el percentil 5, cuál es el percentil 95 que la va a usar, y entonces en la última línea de estante nadie tiene acceso a esa última línea de estante a menos que sea alguien de percentil 95. Dependiendo para qué público va a estar pensada, no hay ningún problema, pero hay otros públicos porque por ahí ameritan un análisis un poco más profundo de esa situación. Lo mismo pasa con si yo quiero pensar en un producto que va a ser usado por la mayoría de las personas, entonces tengo que pensar en productos regulables. Y acá viene esto que decíamos de si me toca un diseño de un asiento o un diseño de una empresa que fabrica algún tipo de asientos, esta cuestión de las regulaciones tiene que ver con que en la regla de concordancia antropométrica, cuando yo determino el mínimo y máximo que tiene que cubrir la altura de este asiento, a ver si se ve el mouse acá. Si yo determino esta altura donde está mi mouse, desde acá abajo hasta acá, y considero esto como la altura del hueco popliteo, si es un asiento como este, que es un asiento en el cual las piernas van estiradas para llegar a los pedales, no voy a tener problema. Pero si es un asiento de uso público, una silla que va a estar en un bar y que la va a estar usando el 90% de la población, esta línea es muy baja probablemente. Entonces tengo que medir el mínimo un percentil 5, el máximo un percentil 95 y estipular cuál va a ser esa altura. Lo mismo con la profundidad. Si yo tomo un percentil 95 para determinar esta profundidad, el 95, la pierna larga le queda bárbaro, pero el percentil 5 los piecitos le quedan colgando. Entonces, la regla de concordancia antropométrica nuevamente es para determinar en los productos de uso masivo cuáles son esos rangos entre el mínimo y máximo que puede ser usado por todos, ¿sí? Simplemente esto para tener en cuenta esa situación. Tanto en los puestos de trabajo como en aquellas partes que tienen que ver con el uso del producto final. Tenemos un punto más. Bueno, esto otro tiene que ver con otro aspecto de lo que íbamos a analizar hoy respecto de los puestos de trabajo, del uso de los productos y de la ergonomía. Vieron que al principio, cuando les decía que lo que íbamos a ver hoy respecto de la ergonomía de los puestos de trabajo tenía que ver con todo lo que involucra al hombre y el medio ambiente en el que lo rodea. Entonces, ¿cuáles son todas esas cosas que se ven involucradas en este análisis del hombre y del medio ambiente? El hombre y el medio ambiente sabemos que interaccionan
a través de los productos, en el caso nuestro de diseño industrial, pero también a través de todo el entorno y de todas esas características diferenciadoras del entorno. Hay algo que consideramos CIMAT, que es Condición y Medio Ambiente de Trabajo, que también ustedes pueden utilizar como herramienta de base para cuando hagan el análisis del puesto o cuando hagan el análisis ergonómico del uso del producto. Y se divide en estos 6 puntos que aparecen acá, ¿no? Estos 6 puntos que aparecen acá que tienen que ver con, como grupos generales de información, la parte del aire, la parte de la iluminación, la parte del puesto de trabajo específicamente, la parte que tiene que ver con la infraestructura, la parte que tiene que ver con la cadencia y la que tiene que ver con el ritmo de trabajo y descanso. ¿Por qué? Porque de todo esto que analizamos acá, cuando ustedes como asesores van a la empresa, van a ver un montón de puntos de análisis, ¿sí? Y en todos esos puntos de análisis, fíjense que todo lo que venimos viendo desde el día 1, en todo siempre hay algún puntito donde pueden ofrecer una propuesta de mejora a ustedes como asesores de diseño en esa empresa. Ahora, de todos estos puntos en los que podemos ofrecer una propuesta de mejora, si consideramos el aire, consideramos, bueno, a ver qué mediciones tiene la empresa respecto de la temperatura, de la humedad, la presión atmosférica, renovación del aire, porcentajes de oxígeno, nitrógeno que hay en el aire, qué pasa también con las máquinas que están usándose todo el tiempo en estos puestos de trabajo o dentro de la infraestructura de esta empresa, que son parte de propuestas de mejora que yo puedo hacer para colocar determinado tipo de filtros, para ver si la renovación del aire es la adecuada o no es la adecuada, si hay algún tipo de tratamiento o control de partícula o de polvo en algún lugar de la fábrica donde se esté pintando, si hay cabina de pintura, si no hay cabina de pintura, si la ventilación es la adecuada, la ventilación de los puestos de trabajo que están expuestos a lugares que tienen partículas o polvo dando vuelta, o si la ventilación tiene que ver con algún tipo de ventilación forzada que se usa para determinados lugares de la empresa que no se necesitan en otros. Todo lo que esté referente al aire puede ser un punto de análisis y pueden ser puntos donde uno pueda ofrecer propuestas de mejora. Lo mismo respecto a la iluminación. Si yo tengo un espacio de trabajo con iluminación natural o artificial, si tengo una fuente de luz puntual o una fuente de luz externa, si yo considero que dentro de lo que es temperatura de color, que ahora lo vamos a ver, hay algo, algunas características del producto o del contexto en el cual esto va a estar puesto, que forman parte de una posible propuesta de mejora futuro, voy por ese camino también. Escenarios lumínicos. Los escenarios lumínicos, como vamos a ver ahora, depende de cómo yo controlo y cómo yo cambio las características lumínicas de ese lugar, o bien del puesto de trabajo, o bien porque este producto está diseñado para usar, no sé, en un bar, y dentro de ese bar hay algunas características lumínicas del bar que realzan o que cambian el comportamiento de las personas, y como cambian el comportamiento de las personas, entonces el uso de mi producto va a variar. Y por ahí es algo que tiene que ver con el escenario lumínico que yo no lo pensé, pero si mi producto va a estar en un bar, probablemente eso suceda. Y lo mismo con la percepción y lo mismo con el ritmo circadiano. Ya lo vieron en algunas de estas cosas en ergonomía, pero lo que vamos a reforzar son aquellas que tienen que ver con la asesoría que ustedes van a hacer, en qué puntos podemos reforzar ahí que pueden generarse propuestas de mejora, ¿sí? Lo mismo con los puestos de trabajo, el diseño operativo del puesto de trabajo, lo que decíamos hoy. Si en el puesto de trabajo la parte operativa yo la puedo resolver con pequeños aditamentos que hago en algunos lugares del puesto o en algún tipo de carrito que se van a mover de un puesto al otro, o facilitar alguna operativa para que se lleven más cantidad de piezas o se lleven más ordenadas o sean más rápidamente identificables al final del proceso, es parte también dentro del puesto de trabajo de las propuestas de mejora. Antropometría es lo que vimos recién. Disposición tiene que ver con la disposición del herramental. La semana pasada habíamos hablado de forma presencial esto de la disposición del herramental y aquellos elementos que yo puedo barrer con mi antebrazo y que son de uso frecuente o de uso poco frecuente y son aquellos que generan, que necesito otro tipo de alcance. Y en aquellos que necesito otro tipo de alcance, entonces voy a tener también estas cuestiones de los ángulos y de los ejes que decíamos recién, que me permiten ver cuánto me voy a estirar y dentro de todo eso que me voy a estirar, si mi puesto de trabajo está pensado para que se resuelva. Todo simplemente con un ángulo máximo y mínimo de estiramiento para que tenga al acceso de la mano todo lo que necesito y no me tenga que parar para mover parte de lo que necesito para que mi producto se resuelva al final. Lo mismo con la orientación respecto del puesto de trabajo, con la actividad que se va a hacer, pero también la orientación si yo quiero hacer un uso más aprovechable del escenario lumínico con luz natural. Y entonces determinados puestos de trabajo en determinados lugares son más óptimos que en otros,
o generan una reducción del uso energético para iluminar ese sector. Y lo mismo con la inclusión, porque lo mismo con la inclusión, lo que veíamos recién de las reglas de concordancia antropométrica, también tenían que ver con, bueno, si yo estoy analizando que en un puesto de trabajo voy a tener que incluir a diferentes personas con diferentes características, y dentro de todas esas características también hay un montón de información que yo puedo volcar ahí y modificar para que, además de las características antropométricas, existan otra integración de personas con algún tipo de discapacidad o personas con otras características, entonces forma parte del punto puestos de trabajo en el cual tengo lugar para generar inserción con el diseño. Respecto a la infraestructura, hay cosas que nosotros no vamos a poder tocar, porque la empresa que visitamos es una empresa que ya tiene una locación y que ya está ubicada en un determinado lugar. Pero sí hay algunos puntos del análisis de esa infraestructura en la cual nosotros sí podemos hacer algún tipo de inserción con nuestra asesoría de diseño para resolver de manera más óptima algo que está sucediendo ahí adentro con la infraestructura que tiene. Por ejemplo, redes de abastecimiento, la parte de arquitectura y orientación es lo que decía, no vamos a poder modificar, pero vías de acceso, toda la circulación, todo el layout de la planta en el cual yo puedo analizar por dónde entran los materiales. Hay un camión que se mete, se deja afuera, ¿quién traslada lo que está ahí afuera para meterlo adentro de la empresa? ¿Sí? Para meterlo adentro del puesto que necesita utilizar ese material que recién llega. Quien traslada todo esto, ¿tiene un elemento para trasladarlo? ¿Cuánto pesa lo que tiene que trasladar? De todo eso que tiene que trasladar y cuánto pesa, ¿cómo lo ordena y cómo lo distribuye? ¿Lo deja estoqueado o lo que llega se usa directamente y queda liberado ese espacio todo el tiempo? Forma parte de cómo hay una distribución y diagramación de la logística y de la infraestructura, ¿sí? Suelos, paredes, aberturas, acústica, ¿hay tratamientos para esto? ¿Se necesitan? ¿No se necesitan? ¿Están bien resueltos? ¿No están bien resueltos? Todo este tipo de cuestiones forman parte de las preguntas que me tengo que hacer y de ver dónde hay algo de esto que no está bien resuelto, que se puede generar como una propuesta de mejora en el formulario que ustedes entreguen. Lo mismo con la cadencia. Cuando hablamos de cadencia y de ritmo de trabajo y descanso, ahí estamos analizando lo que decíamos hoy, que nos tocaba usuario. Dentro de los usuarios que van a manipular el producto en toda la línea de producción, bueno, ¿cómo son las tareas? Cuando vamos a cadencia, ¿cómo son las tareas? ¿Cómo es el ritmo de esa producción? ¿El ritmo lo marca la persona? ¿El ritmo lo marca la máquina que está usando? ¿El ritmo lo marca el conjunto de personas que tiene que uno terminar una tarea y pasársela al otro y el otro esperar a que éste la termine para recibirla y poder seguir al paso siguiente? Hay cosas que se pueden hacer de manera simultánea y no se están haciendo. Hay cosas que tienen que tener una interacción directa y sincrónica en el momento en el que se están desarrollando en los distintos puestos de trabajo, o esto es modificable. ¿Los insumos y la productividad van en relación directa o parte de los insumos hay que esperar para mejorar la productividad a que lleguen y hay que pedirlos con tiempo? ¿Quién lo hace? ¿De qué manera? ¿Cómo está organizado y cómo está ordenado? ¿Se puede optimizar? ¿Hay algo de adaptación a la demanda? A la demanda digo, si de pronto las propuestas de mejora tienen que ver con mejorar redes sociales o mejorar la comunicación de la empresa para que lleguen más venta, entonces de pronto, como decíamos la semana pasada, puede que la empresa esté preparada para afrontar eso o no, y si está preparada o no está preparada, ¿cuál es el plan para cuando hay una demanda mayor o una demanda menor, para adaptarse a esa situación? Lo mismo pasa con los ritmos de trabajo y descanso. Los ritmos de trabajo y descanso tienen que ver exclusivamente con lo que veíamos recién de antropometría y de ergonomía. Son los puntos en los cuales yo analizo la respuesta muscular, una respuesta muscular media a una tarea media, que tiene una exigencia media física. Ahora, cuando esta respuesta muscular está sobreexigida porque el puesto de trabajo lo arrastra a la persona a adaptarse a la máquina o lo arrastra a la persona a generar un sobreesfuerzo para realizar una determinada tarea, entonces estoy en un problema. Si analizo esto y saco fotos de esa secuencia operativa y dentro de esas fotos de esa secuencia operativa encuentro que pueda generar una propuesta de mejora para esa situación, porque puedo generar algo que le ayude a la persona que no genere tanto esfuerzo, o porque la respuesta muscular por ahí puede ser mejor si se baja el ritmo de trabajo, por ahí está muy exigido, muy acotado el ritmo de trabajo, entonces se exige la parte muscular, o analizar todo esto. Y lo mismo con los problemas posturales. Como decíamos recién, si dentro de los problemas posturales tengo un puesto de trabajo que va a ser usado por una persona mayor
o una persona de 20 años, o un hombre o una mujer, cuáles son los máximos y mínimos de sus esfuerzos, pero si los máximos y mínimos de sus esfuerzos no están contemplados en esto, genera una adaptación postural de la persona que genera un sobreesfuerzo que deriva en un trastorno musculoesquelético. Y ese trastorno musculoesquelético va a derivar o en una posible queja del operario o en un posible problema laboral o gremial a largo plazo. Entonces, las respuestas para esto, si uno las analiza de manera estratégica, le ofrece a la empresa una propuesta de mejora para evitar a largo plazo este tipo de problemáticas que pueden llegar a suceder entre un operario y una empresa, o entre un operario y una determinada parte del producto que se está manipulando, ¿sí? La otra es la propuesta de estas situaciones de pausas y recreaciones. Pausas y recreaciones que tienen que ver con qué pasa si yo me armo un cuadrito y en ese cuadrito lo que hago es analizar, bueno, qué pasa con la respuesta muscular y los problemas posturales a esta cadencia en este puesto de trabajo que me indica un ritmo de producción que no está acotado a las características de este personal que tengo puesto en este lugar. Bueno, genero mayor productividad con más cortos lapsos de concentración total y trabajo un poco más exigido y cortos lapsos de pausas y recreaciones en el medio que permiten regenerar el cuerpo, acomodarse y seguir en el ritmo. Y probablemente al final del día sea más productivo utilizando este tipo de cuestiones. Esto uno lo puede analizar, uno lo puede estudiar, uno lo puede comprobar, porque hay muchos estudios sobre este tema que se encuentran directamente en Internet. Entonces está bueno también que formen parte del ritmo del análisis, del asesor de diseño en estos puestos de trabajo respecto de esos puntos en particular. La otra tiene que ver con las ejercitaciones, relajaciones y las jornadas laborales que no en todos los puestos de trabajo y no en todas las empresas son iguales. Algunas tienen una jornada que arranca a la mañana muy temprano y terminan a la tarde. Hay otras que son pequeños lapsos de trabajo de distintas personas en distintos puestos que se van rotando y que son más cortos entre ellos, o bien puede ser por turnos rotativos de un mismo producto y por ahí son pequeños lapsos de tiempo que la jornada laboral dura tanto, pero no es igual para todos. Por ahí hay personas que tienen un turno rotativo que no usan toda la jornada laboral, sino que yo trabajo en este turno de tal hora a tal hora, me voy y entras vos de tal hora a tal otra hora. Entonces esto de la jornada laboral está bueno identificarlo también para ver en esos pasajes en los cuales hay interacciones entre personas que usan una misma máquina, si hay algo o alguna adaptación que ayude a que esas modificaciones para lo de las reglas de concordancia antropométrica que decíamos se pueda adaptar entre una persona y otra o entre un operario y otro o vaya uno a saber qué les ha tocado en ese caso, ¿no? Y por último, para terminar con los temas que quería mostrarles un poco en el día de hoy, vamos a ver el tema de los puntos de iluminación, que también son parte del análisis del aspecto ergonómico para analizar hoy. Yo de la presentación larga que tengo acá, voy a hacer un punteo nada más, no voy a mostrar todo, pero sí... A ver si se ve. Sí. Bueno, con el aspecto lumínico, si bien a algunos les puede tocar el tema de analizar alguna empresa, que no es el caso de las que tuvimos ahora, pero sí en términos generales, porque la idea es que esto les sirva para que el día de mañana, si quieren hacer asesoría de diseño, tengan las herramientas para poder indagar y ver por dónde empezar a buscar. Pero como hoy nos tocaba todo lo que tenía que ver con ergonomía, entonces la idea es, desde el usuario y desde la ergonomía, empezar a ver los aspectos lumínicos que pueden influir en el ser humano desde distintos puntos, ¿no? Cuando vemos todo el tema de luminotecnia y las formas de producción de la luz y el control y la aplicación y los fines específicos, etcétera, generalmente lo primero que se hace es ver, bueno, qué es la luz, qué son los colores, el ojo humano, reproducciones cromáticas. Si uno puede analizar estos aspectos en términos generales, lo van a ver en física, van a ver cómo se produce la luz, cuál es la velocidad de la luz, cómo se modifica a lo largo de los distintos medios que atraviesa, si se la puede analizar como corpúsculos o como ondas electromagnéticas, y esto de las ondas y de cómo se modifica esta cuestión de los datos de las ondas, es como yo voy a ver el color. Ahora, si nosotros analizamos esto un poquitito más en profundidad para verle la aplicación práctica, tanto en los productos como en los puestos de trabajo que nos toca analizar, esta cuestión del ver a las ondas y de ver a las ondas y la amplitud y el brillo y la longitud de onda y las características electromagnéticas que me van a dar
puntos de análisis para ver cómo yo veo los colores dentro de un determinado contexto, hay algunos que yo puedo analizar para tomar de esos datos de la luz y del comportamiento de la luz en los puestos de trabajo o en los productos. En los productos tendría que ser algo que tenga que ver con una empresa que fabrica luminaria o con una empresa que fabrica la ambientación o que fabrica determinados elementos que van a servir para la ambientación en distintos contextos. Pero si yo analizo dentro de estas características y propiedades de la luz, aquellos que me sirvan para ver los puestos de trabajo o dentro de la infraestructura donde está la distribución estratégica de algunas máquinas o de algunos puestos de trabajo, también tengo que ver que en la respuesta que yo doy en el informe que voy a presentar, las características de la luz me pueden servir como herramientas para resolver cuestiones de manera diferente. Si pensamos, por ejemplo, en esto, ¿no? Decimos, bueno, la absorción de la luz, resulta que el comportamiento de la luz varía si yo tengo una determinada superficie donde por absorción se genera calor, entonces, ¿qué pasa con el haz de luz? Ahora, supongamos que tengo un puesto de trabajo, que tiene determinadas características a las cuales está expuesta a una iluminación concentrada a lo largo del día, natural, y que en determinados momentos del año genera una temperatura en ese puesto de trabajo por el tipo de materiales que usa, por el tipo de distribución que tiene, y que yo como propuesta de mejora lo que puedo hacer es, analizando este puesto de trabajo y analizando las características lumínicas de este puesto de trabajo, puedo decir, bueno, cambiamos materiales en un determinado lugar y mejoramos o reducimos la temperatura para este operario o para este puesto de trabajo. Si lo analizamos desde el lugar de la reflexión, yo digo, bueno, hay determinados lugares que por ahí yo tengo que concentrar, tengo un puesto de trabajo que tiene que concentrar su foco, tiene que poner su foco de atención en una determinada tarea, pero la superficie es reflectante y entonces esa superficie reflectante le genera determinadas molestias o determinada imposibilidad para concentrarse en el trabajo. Entonces hay algo que yo puedo hacer también con, no como decíamos antes, para reducir el tema de la temperatura, sino para reducir el tema de las reflexiones, porque por ahí hay algunos tratamientos que también se le pueden hacer a las superficies o que hay una parte de la superficie que yo la puedo modificar para evitar esa situación. Lo mismo pasa con la transmisión, ¿no? Por ahí en determinados puestos de trabajo yo tengo que ver, o en control de calidad tengo que determinar las características de algún producto y verla a través de un elemento, o en el puesto de trabajo tengo una separación en unos determinados lugares que hacen que, si las características del espacio en el que yo estoy tienen elementos transparentes o elementos difusos, mejoran o empeoran la calidad de ese puesto de trabajo y de esa esto se lo voy a dejar todo, pero digo, son puntos a analizar que está bueno para que uno diga, a ver, che, ¿qué pasa con este puesto de trabajo? Analizo todos estos aspectos lumínicos, ergonómicos, antropométricos, de usabilidad, de todo lo que me sirva para ofrecer propuestas de mejora, ¿no? Lo mismo con el tema de la refracción. Sabemos que la luz, cuando atraviesa un determinado medio, modifica sus ángulos. Bueno, si modifica sus ángulos en función de ese tipo de ángulo que se modifica, ¿qué va a pasar si yo en algunos lugares, algunos de los productos que estoy generando, los estoy generando para que estén, o la empresa los está generando para que estén ubicados en un determinado contexto, pero parte de ese contexto o parte de las características de ese producto no tienen la respuesta del usuario y tengo una queja o tengo una devolución del producto porque parte de las características de ese producto no cumplen lo que deberían? Bueno, por ahí hay partes del producto que tienen un determinado tratamiento de superficie que no responde a una devolución de esa información fiel por esta cuestión de la refracción. Entonces hay algo en la modificación, o bien del tipo de material que se va a usar, o bien del tipo de lugar en el que se va a usar y de contexto, y hay algo de esto que se pueda modificar. Y así con cada uno de estos puntos, que después ustedes lo miran, pero que con cada uno de estos puntos uno puede pensarlo desde ese lugar, ¿no? Si pensamos en la dispersión, lo mismo, y si pensamos en la difracción, lo mismo. Esto sí tiene que ver con características estructurales o de la infraestructura del lugar y de los puestos de trabajo, porque si yo estoy analizando, como decíamos antes, el aspecto lumínico de determinados puestos y determinados lugares, y dentro de ese aspecto lumínico estoy viendo que la distribución espacial de la iluminación de este layout que hice de esta planta me genera, porque hay una columna en un determinado lugar y el foco de iluminación está puesto detrás de la columna y genera una sombra en un determinado lugar donde tengo un puesto de trabajo ahí, entonces hay parte de una inserción que yo puedo hacer también, o bien para modificar las características lumínicas de ese espacio, o bien para modificar las características de layout y de distribución estratégica de los puestos de trabajo que requieren de iluminación puntual.
en vez de tener que agregar en ese puesto de trabajo una iluminación distinta. Lo mismo pasa con entender que si en el aspecto lumínico yo puedo hacer una inserción como asesor de diseño para mejorar la calidad de visión de un determinado puesto que requiere focalizar su atención, o sea, no es lo mismo armar la distribución espacial lumínica de un espacio que va a tener un puesto de trabajo generalizado, por ejemplo, una línea de máquinas de coser, o una empresa que tiene en la parte de ensamble un sector de control de calidad en el cual lo que se está analizando es la parte de pintura, la parte de color y la parte de cómo ese producto final tiene resuelto ese aspecto. Y resulta que todo lo que tiene que ver con la parte lumínica y de distribución de la iluminación está resuelto, pensado de manera tal que, bueno, este foco lumínico de acá lo voy a correr al doble de distancia, entonces si lo corro al doble de distancia voy a tener la mitad de iluminación. Bueno, por ahí hay algo que hay que analizar acá que tiene que ver con que hay reglas en el aspecto lumínico para la distribución espacial que forman parte de que si yo las analizo bien y tengo las herramientas que me permiten fundamentar de manera contundente el cambio que estoy haciendo, me voy a dar cuenta de que alejando una fuente de luz al doble de distancia voy a tener una cuarta parte de esa iluminación, no la mitad de iluminación, es exponencial. Entonces, el entender estas cuestiones también permite que uno, cuando hace esa devolución y esa propuesta de mejora en ese puesto de trabajo para esa empresa, como decíamos antes, habla con propiedad o utiliza determinadas características lumínicas con una herramienta fundamentada de lo que está diciendo, de por qué lo está diciendo y por qué está haciendo un cambio lumínico respecto de eso. Ahí se tiran algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis lumínico de distintos espacios, porque en el análisis lumínico de distintos espacios las propuestas de mejora muchas veces han llegado a lugares que, como tiré acá algunos links, que está bueno para que chusmeen y para que vean, que te cambian la percepción del espacio. La percepción se va a ver modificada por el escenario lumínico. Entonces, la que dice, la que está a la derecha, que dice la extinción de la noche, es un video que lo que hace es mostrar cuáles son las características lumínicas que modifican el comportamiento humano, y digo porque esto se puede extender o bien a los productos y a la resolución de los productos que hacen, que van llevados a determinados contextos, o bien en los puestos de trabajo que están analizando, que por ahí lo que les permiten es decir, bueno, cambio el escenario lumínico de este puesto en particular porque requiere estas características y porque con ese cambio se va a modificar el comportamiento de las personas en ese lugar. Y lo mismo sucede con lo que ven en la izquierda, este artista plástico irlandés, que es Olafur Eliasson, lo que hace es analizar cómo con una paleta de colores completa puesta en una pared, con una luz normal, una luz blanca como la que tenemos en cualquier lugar, nosotros vemos toda la paleta de colores, pero si modificamos un pequeño aspecto lumínico de las condiciones que tiene que tener esa fuente de iluminación y la modificamos a una fuente monocromática amarilla, todo lo que vamos a ver en esa paleta de colores se va a ver en la gama de los amarillos. Y entonces me cambió la percepción cuando en realidad los colores que tenían ahí eran los colores que correspondían a toda esa paleta. Pero como uno, cambiando los escenarios lumínicos, modifica cuestiones, o bien del producto, donde ese producto va a estar inserto, ¿sí? El producto que les tocó analizar, o bien el puesto de trabajo y las características lumínicas del puesto de trabajo, ¿sí? Si bien sabemos que toda la estructura fisiológica del ojo tiene determinadas características que le son propias, también hay determinadas características que analizando el ojo y analizando el cómo vemos los colores y cómo percibimos los colores y todo esto de que el color no existe sin luz, digamos, si yo tengo que analizar un producto que va a estar puesto en un determinado contexto, como por ejemplo un menú en el Teatro Ciego, ¿no? Si ustedes van, no sé si allá en Rosario hay uno, pero acá en Buenos Aires uno va a comer al Teatro Ciego y hay determinadas características del comportamiento humano que se modifican, pero que también parte de los productos con los que uno convive en ese espacio sin iluminación se perciben a través de la morfología, de las proporciones, de los tamaños, de las texturas, de la calidez, de otros puntos. Y todo esto que decimos de los colores es porque solamente están iluminados. El aspecto lumínico me permite justamente ver todo esto de los colores, si no, no los podría ver, ¿sí? Con lo cual, todas estas características lumínicas, yo lo voy a pasar rápidamente porque no amerita hacerlo ahora, pero sí está bueno que dentro de los aspectos ergonómicos de propuesta de mejora en una empresa o en el contexto en el cual el producto va a estar inserto para ver cómo va a ser vivido
por las personas y el target al cual yo decidí que le voy a diseñar esto, hay algunos puntos para considerar. Por ejemplo, si hago una incidencia en un puesto de trabajo, saber qué es el flujo luminoso, cómo se mide, qué es la intensidad luminosa, cómo se mide, qué es la luminancia o la iluminancia, ¿sí? ¿Qué es el deslumbramiento? Porque digo, los puestos de trabajo requieren de un análisis un poco más profundo si se va a hacer un cambio. La empresa, yo le tengo que demostrar a la empresa que si voy a modificar algo de este puesto de trabajo por esas características, yo tengo que entender que hay índices para poder medir estos aspectos de deslumbramiento que les decía. Y hay índices que corroboran que es mejor o peor el uso de una determinada fuente lumínica para un determinado espacio, ¿sí? Y así también, como vemos eso, también respecto de esto hay algunos valores que está bueno que analicemos respecto de si yo tengo el layout de la fábrica, ¿no? Y en el layout de la fábrica yo digo, bueno, mira, ahora estás teniendo 2 focos de luz y tenés sombra por todos lados, a los puestos de trabajo les está faltando una determinada característica lumínica que potencie o que mejore lo que se ve para la calidad del producto que se entrega o para el operario o lo que sea. Hay fórmulas para todo, para determinar la distribución espacial, para determinar la cantidad de focos que yo voy a poner, pero también si estoy analizando, como decíamos hace un rato, al producto y quiero mejorar o potenciar las características de ese producto, entonces un punto de análisis dentro de la ergonomía y dentro de todo lo que tiene que ver con luminotecnia y con el diseño centrado en el humano, pero como ahora se dice la iluminación centrada en el usuario, que es como la nueva tendencia en iluminación y en todo lo que tiene que ver con resolución de LED y de colores y de efectos. Entonces, también está bueno analizar que de todos estos aspectos que decíamos, de la luz y de cómo se comporta, de cómo se refleja y de los materiales, y todo esto me permite generar propuestas de mejora como diseñadora en el producto final, simplemente cambiando una ranura, un espacio, una disposición, una proporción, o algo que tenga que ver con eso, ¿no? Y en esto del diseño centrado en el humano, simplemente les muestro al final algo que tiene que ver con cómo cambian el comportamiento humano en función de las diferencias de los escenarios lumínicos. Hay algo que llamamos temperatura de color y que, si bien, como decíamos hace un rato, todo esto de las ondas y de cómo vemos los colores, etcétera, etcétera, es parte de cómo uno percibe el mundo que lo rodea, también hay algo con las fuentes lumínicas que uno elige en las cuales uno puede analizar que en función de la temperatura de color de esa fuente lumínica, las características del espacio, de la infraestructura o del comportamiento de quien está habitando ese espacio al que yo voy a modificar dentro de la empresa o donde voy a hacer una propuesta de mejora, por ejemplo, en el aspecto lumínico, tengo que saber qué pasa. Entonces, acá lo que se les ofrece también es algunos datos que forman parte de, bueno, cambiando la temperatura de color, ¿qué puedo modificar? Si yo cambio la temperatura de color como se ve en el cuadro de arriba, lo observable es lo de acá abajo, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura de color que se mide en grados Kelvin, va a ser más frío, ¿sí? La percepción que yo voy a tener de esa fuente lumínica. Pero no solamente más frío, a mí lo que me importa como diseñador es el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa si, o bien en una empresa, en un puesto de trabajo, yo modifico estos aspectos lumínicos que cambian la percepción del espacio y el comportamiento humano de las personas que están habitando ese espacio? ¿Qué pasa con las distintas fuentes de luz, con las distintas temperaturas de color y con el comportamiento de las personas que están en ese lugar? Voy a generar más energía, voy a generar más calma, voy a generar más concentración. Acá no se ve, voy a generar más concentración, o va a ser algo dentro de lo normal, ¿sí? Si yo lo que quiero lograr en algunos lugares es más concentración o más cambio, o más activación del espacio en el cual se interacciona entre las personas, entonces esos aspectos de la fuente lumínica van a cambiar. Digo porque tal vez lo que puede pasar es que ustedes visiten alguna empresa y en la empresa les digan, ay, ¿sabes qué? Hay determinados puestos de trabajo que para mí tienen las personas muy cerca una de ellas y se ponen a charlar entre ellos y entonces no son operativos en su puesto. Y por ahí está pensando quien está analizando eso, que no son ustedes, que eso tiene que ver con la cercanía del puesto de trabajo entre una persona y la otra. Y por ahí no tiene que ver solamente con eso. Por ahí un poco sí, pero no solamente con eso. Por ahí hay pequeños aspectos en los cuales con la mirada del diseñador y el análisis profundo de cada uno de los puntos que pueden llegar a influir en el comportamiento humano respecto del aspecto lumínico, uno puede generar propuestas de mejora fundadas, fundamentadas y que dan respuesta a una parte de esta problemática que se les plantea.
¿no? Y para eso, la distribución espacial de los puestos y de cómo, de los puestos no, del aspecto lumínico y del cómo se determina el tipo de fuente de luz que se va a colocar, que cambia la percepción del espacio para quien tiene que insertarse y moverse dentro de ese lugar, permiten que uno pueda analizarlo de otra manera. Hay también algunos programas, hay un programa que se llama Revit, que ahora se lo voy a mostrar, que lo que permite es colocar el espacio, colocar las fuentes lumínicas, elegir la fuente que uno va a tomar y modificar. ¿Cómo cambia la percepción de este espacio? Y fíjense que acá lo que cambia es, bueno, ¿cuántos lumens le estoy dando a esta fuente lumínica? ¿De cuántos watts es? ¿Qué temperatura de color tiene? ¿Sí? ¿Y cuántas distribuyo en el espacio? Y todo esto me cambia la percepción del lugar. Lo mismo pasa con este tipo de contextos en los cuales, si yo quiero lograr que alguno de los puestos de trabajo tenga la atención focalizada en algunos lugares y no en otro, pasa el mismo análisis que si tuviera que pensar en un lugar en el cual yo quiero iluminar y determinar con las características lumínicas el comportamiento humano en función de, fíjense cómo cambia acá, respecto de la palabra roja que aparece ahí, dominio de todo el área o estímulo en algunos lugares, y fíjense en los textos que están abajo, donde tengo una iluminación homogénea o tengo mucho contraste. Fíjense en el segundo punto, tengo pequeñas iluminaciones que están acentuadas con puntos de gran angular de 25-40 grados o puntos de haz que son un poquitito más estrechos, de 12 a 18 grados, y cómo me cambió la percepción. O lo mismo pasa con iluminaciones uniformes que me hagan un bañado de luz, o con áreas periféricas, donde tengo luces de fondo a diferencias de spot. ¿Sí? O lo mismo con el tema del dato de la iluminancia. Si yo tengo 1200 lux en esta de acá, o tengo 500 lux en esta de acá, ¿cómo me cambia ese contraste que puedo generar para que la percepción del espacio y la focalización de la atención esté puesta en algunos lugares y no en otros? Y después la temperatura de color, lo que decíamos recién con el comportamiento, para charlar más o charlar menos, o qué tan fría es o qué tan cálida es, cómo me va a cambiar el comportamiento humano, ¿sí? Y lo mismo con cada una de estas, ¿no? Porque esta es dominio, esta es estímulo, esta es balance, y cada una de esas va a cambiar. Este programita Relux es un programa que lo pueden conseguir, y es un programa que les permite esto que les decía. Arman el layout de la fábrica, arman el espacio del puesto de trabajo en el cual se encuentran con una problemática que hay que analizar o a la que yo le puedo generar una propuesta de mejora en el aspecto lumínico, o bien por el comportamiento humano, o bien para mejorar las características que tenga las actividades que va a hacer esa persona dentro de ese lugar, por la iluminación que tiene. Y entonces coloco el espacio, elijo el tipo de spot, trae plugins para distintos tipos de lámparas, y me hace un mapeo del espacio en el cual me determina cuáles son aquellas zonas conflictivas que no tienen una iluminación acorde. Por supuesto que estos programas siempre tienen un convenio con las empresas fabricantes de las luminarias que se pueden colocar y que se pueden poner, y que no van a ver toda la gama posible de opciones, pero van a ver una gran gama que les permite por lo menos controlar el espacio, ¿sí? No lo vamos a seguir por acá porque hay mucha información y me parece que ya es mucho por hoy. Bueno, si no hay dudas, cortamos acá